Mi nombre es Pablo James, soy el fundador y director del proceso de Equipando Siervos. Es un proceso de 3 años diseñado para ayudar a pastores y líderes de iglesias y ministerios a poder honrar a Cristo. Pienso mucho en lo que Pablo explica en Hechos 20, el verso 28, cuando dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y obviamente esto habla de la importancia de la novia de la iglesia y nuestra parte siendo ejemplos, viendo nuestra propia vida y ayudando a la iglesia a poder honrar a Cristo, siendo fiel a su palabra y honrándole en nuestra manera de pensar, pensando bíblicamente, en nuestra manera de viviendo bíblicamente, y nuestra manera de servir en la palabra de Dios, para que el Señor realmente sea honrado en su iglesia aquí en Latinoamérica. El propósito de nuestro tiempo en este día es poder explicarles un poco cuáles las tareas, las 2 tareas que tienen que preparar para lo que es el entrenamiento SI Facilitador. Entonces vamos a tomar tiempo para ver las 2 tareas que tienen que hacer y preparar las semanas que tienen estas 2 tareas. Okay, la primera tarea que tienen que hacer es la lectura del libro de School de Cómo Estudiar e Interpretar la Biblia. Son 6 capítulos que simplemente tendrían que leer más o menos la primera mitad de este libro. En la parte de atrás hay algunos estudios que si quiere ver un poco más, profundizarse más, está bien, pero la tarea en sí son la lectura de los 6 capítulos de estudio. Ahora, lo que tengo que explicar es que en el entrenamiento vamos a dividirnos en grupos de 4 o 5 personas, y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de dirigir un grupo de un tiempo de interacción en ese grupo pequeño. Entonces vamos a asignar pronto el capítulo que tendrías que dirigir en ese grupo pequeño. Tenemos una hoja para explicar, para ayudarles en la preparación para dirigir este tiempo. Básicamente, la meta, digamos, de esta hoja, cómo dirigir un estudio de grupo, digamos, usando el capítulo, por ejemplo, en ese caso. Ya, la meta es dirigir un tiempo interactivo, un diálogo en su grupo, formando buenas preguntas que tienen que ver, básicamente 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa lo que dice? Y cómo aplicamos. Entonces, esta hoja hemos preparado para ver cómo formar algunas de esas preguntas. Y una cosa importante es que tú, como el facilitador de tu grupo pequeño, tienes derecho a solamente 10% del tiempo que estás dirigiendo. Eso significa que las mismas preguntas y respuestas y resúmenes y tratando de clarificar, digamos, ocupa parte de estos. Si tienes 50 minutos, entonces 5 minutos que estudio para dirigir ese tiempo. Entonces, esa hoja puede ayudar, y en la segunda página tenemos un ejemplo de cómo preparar algunas preguntas sobre el capítulo 1 de School. La segunda tarea es hacer un estudio de este pasaje de Romanos. Digamos, hay 7 estudios de Romanos que queremos que hagan para preparar el tiempo de ese facilitador del entrenamiento. Otra vez, cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de enseñar de una forma interactiva esa parte de Romanos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es demostrarles cómo yo hago un estudio de la palabra. Tomando Romanos 1, 1 al 7,
encuentro de mucha ayuda bosquejar, digamos, y no es necesario, tú no necesitas bosquejar, pero solo quiero demostrar muy brevemente cómo se hace para poder agarrar cuáles son las palabras más importantes, las palabras claves, para entender cómo se relacionan esas palabras al pasaje y llegar a tener una definición de esas palabras que vamos a explicar en un momento. Entonces, básicamente la idea de un bosquejo es ver cuáles son las palabras más importantes. Entonces, en ese caso, digamos, hay dos palabras implícitas aquí. Cuando Pablo comienza en el verso 1, él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Implícitamente está diciendo, yo soy Pablo, ¿no? Entonces Pablo, el nombre y el verbo, y luego habla de varias cosas, digamos, que explica básicamente cuál es su identidad. Digamos, en primer lugar, siervo de Cristo Jesús. Son palabras, y entonces he puesto en rojo aquí las palabras más importantes. Siervo, llamado. También tenemos que entender, digamos, que eso es parte de su identidad. Hacer apóstol, digamos, y apartado. Eso habla de la identidad de Pablo. Y luego él explica, digamos, cuál es, digamos, es el propósito de su llamado es para el Evangelio. También otra palabra muy clave, el Evangelio de Dios. Digamos, que fue prometido, digamos, se explica el Evangelio, digamos, por los profetas y las escrituras, y luego explica, digamos, de qué se trata el Evangelio, digamos, habla del Hijo de Dios, que habla aquí de descendencia de David, hablando de su carne, Hijo de Dios, digamos, la palabra, la función y habla digamos, explicando las dos partes de quién es él, digamos, Hijo de Dios, declarado con poder, conforme al Espíritu Santo y el asunto de la resurrección, digamos, y luego, digamos, ese evangelio otra vez, digamos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en la última parte del versículo habla de la obediencia de la fe, de que somos llamados, de que somos amados y de que somos santos. Entonces, así puedo sacar, digamos, cuáles son las palabras más importantes aquí. Digamos, el autor que tiene una identidad aquí en cuanto a quién es él, el propósito por el cual él está explicando el Evangelio y de qué se trata, digamos, ese Evangelio, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y qué quiere que Él haga nosotros con este Evangelio, digamos, de Cristo. Ok, ahora lo que nos toca es, sacando de estas palabras importantes, hay que definir estas palabras, y parte de la definición entonces tiene que ver con, digamos, obviamente, qué significa dentro de su contexto, y de ahí vamos a sacar algunas observaciones. Entonces, Pablo, digamos, obviamente estamos hablando de la identidad del mensajero, ¿ya? Digamos, y quizás podemos ir a Hechos capítulo 8 para entender un poco de quién era Saulo y qué, digamos, su conversión. Entonces, es importante poder entender, digamos, el mensajero. Y luego su identidad, como hablando de ser siervo, digamos, siervo es la palabra dulos, digamos, uno que somete su voluntad a la voluntad de otra persona. Llamado a ser apóstol, digamos, es un representante de Cristo que recibe una autoridad delegada, que no es su autoridad, sino es la autoridad que recibe de Cristo. Apartado tiene que ver con el propósito entonces de lo que Él va a hacer en su ministerio. Y obviamente, digamos, esto entonces habla del Evangelio. El Evangelio habla de la victoria en la batalla. Digamos, sabemos la historia de que había una guerra, una ciudad griega que antes de salir el rey y los soldados dijeron: si nosotros no volvemos en 3 días, entonces habló a las mujeres y a los niños: quemen la ciudad y huyense, digamos, porque eso significa que nos han derrotado. Entonces quemen la ciudad y escapen ustedes.
digamos, tardaron un poco más de lo que tenían provisto. El rey, digamos, en su urgencia, manda un mensajero que corre, digamos, llega a la ciudad y declara victoria en batalla. No había destrucción y por tanto esfuerzo él muere allí, pero declaró, digamos, la palabra evangelio, digamos, para declarar que había la victoria y que no quemen las ciudades. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Y es algo que fue prometido, digamos, en los profetas y en las escrituras, que ese mensaje no es una invención de Pablo. Luego habla, digamos, de que el punto del evangelio es el Hijo de Dios. Está hablando aquí de la identidad de Jesús. El Hijo que en su descendencia vino es descendiente de David en la carne, obviamente hablando de su humanidad. Y también Hijo de Dios, con poder conforme al Espíritu Santo, hablando de su deidad. La importancia de que Jesús realmente sea hombre para poder morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, y también que sea Dios para vivir una vida perfecta, para que su muerte sea aplicada para salvación. Para que Dios acepte esto, un sacrificio perfecto. Entonces, de ahí entonces vemos que la prueba de esto es, la evidencia de esto es el poder de la resurrección. Y luego vuelve a enfatizar nuestro Señor Jesucristo, esa palabra Kyrios, Señor Jesucristo, digamos, hablando de que es el dueño, digamos, que es el punto, el mensaje de lo que es el Evangelio. Y luego habla en la última parte de aquí de que el Evangelio impacta toda nuestra vida, habla de la obediencia y de la fe. Que estamos llamados a ser santos, eso afecta cómo vivimos nuestras vidas. También habla de una relación, la relación de fe, de confianza en el Señor, habla de la relación de ser amados del Señor y también de que Él nos llame, digamos, es una parte de la relación personal que Él tiene con nosotros. Y luego al final, entonces vemos en el verso 7 que el Evangelio también produce gracia, los recursos de Dios, la ayuda del Señor, y también produce paz. Entonces, así se hace, digamos, el estudio, digamos, desde el bosquejo, sacando la definición, sacando también las observaciones. Ok, entonces, de ahí entonces la idea es colocar esta información en lo que es el formato de estudio bíblico. Entonces, primeramente, la primera que vamos a poner es el pasaje, que es Romanos 1 al 7. Luego pone aquí el título. El título es una forma de resumir lo que has estudiado. Y digamos, y tu título va a ser diferente que mi título, pero digamos, lo que he colocado aquí es que Romanos se trata del Evangelio de Dios. Digamos, el propósito de Romanos es explicar el Evangelio de Dios. Y luego el estudio aquí, entonces vamos a colocar quizás 7 a 10 palabras claves aquí, la definición de esas palabras y alguna observación, digamos, algunas de las cosas que colocamos aquí de nuestro estudio, ¿ya? Y entonces, así he puesto, digamos, aquí la palabra Pablo, siervo, apóstol, evangelio prometido, Señor, la identidad de Jesús y obediencia. Y aquí algunas de las definiciones, aquí algunas de las observaciones. Entonces, de ahí entonces, la parte de interpretación es más o menos viendo algunos principios que podemos sacar de estas observaciones. Cómo se relacionan, digamos, algunas de esas palabras claves con el pasaje, el total del pasaje. Entonces, aquí he puesto 5 observaciones. Digamos, esta carta explica el Evangelio que viene de Dios por medio de su mensajero autorizado. Esta no es una invención de Pablo, este mensaje no es una invención, viene de Jesús. En segundo lugar, la segunda palabra de interpretación es que esta carta habla de la victoria que Cristo logró por nosotros. Es por eso que se llama Buenas Nuevas, el Evangelio. La tercera interpretación es que hay una base histórica para nuestra fe en Cristo. Digamos, hay la profecía de las Escrituras, la historicidad de que Jesús viene de la línea de David y también el hecho de la resurrección.
¿Ya? La cuarta interpretación es que este Evangelio afecta toda nuestra vida, aplicado por el poder de Dios, de su gracia, que nosotros no merecemos, para la obediencia, para la fe y para la santidad. Y la quinta, la última palabra de interpretación aquí que he puesto es que mi transformación viene por el Evangelio, que en esencia tiene que ver con mi fe, con mi relación con Dios, mi confianza en Él. ¿Ya? Y la última parte tiene que ver con una aplicación. La aplicación tiene que ser medible, tiene que ser algo, estamos animando que sea dos partes, una parte personal y una parte ministerial, pero que sea medible, que sea algo que la próxima semana volviendo de la semana, de vivir la experiencia de andar con Cristo y digamos, podemos decir a nuestro grupo, digamos, he hecho esto o no he hecho. Entonces mi aplicación aquí es, voy a pedir que Jesús me ayude a enfocarme más en mi relación con Él en esta semana, y apartando tiempo cada día para leer su palabra y orar, que sea una prioridad de cada día, pasar tiempo en la palabra y tiempo en oración. Sería una aplicación. Y la segunda aplicación, que sería más ministerial, es que voy a compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesús con mi vecino que no conoce a Cristo, este viernes en la noche, invitándolo a cenar conmigo.